Una de las cenas navideñas más tradicionales es el pavo relleno, y esta vez nos lo vamos a llevar todo en el asador para darle un gran sabor. Prepararemos un gravy de acompañamiento y todo el proceso paso a paso. Ahora sí, vamos a darle. Comenzamos picando 3 dientes de ajo. Estos los voy a picar muy finamente y vamos a cortar también algunas aceitunas. A mí personalmente me gustan mucho, pero no a todos en mi casa les agradan, así que yo las estoy cortando por la mitad para que así sea más fácil que cada quien las quite si no se las quiere comer. Por acá tengo este precioso trozo de lomo de cerdo, una carne muy suavecita, jugosa y con un gran sabor. Comenzamos haciendo cortes aproximadamente de media pulgada para pasarlos a sazonar. Pero antes quiero enseñarte también estos trozos de short rib o asado de tira sin hueso. Si te fijas, la carne tiene un color opaco alrededor, pero no está mala ni pasada. Ese color se puede adoptar cuando le entra aire al empaque cuando está dentro del refrigerador. La carne está en su mero punto y vamos a comenzar sazonando primero con pimienta negra y sal de mar al gusto. En el iniciador la brasa ya está encendida y en estas cestas para carbón las voy a vaciar. Esto me va a servir para acomodar la brasa según la necesite adentro del asador. Y aquí en el fuego directo comenzamos a sellar el lomo de cerdo. Con un par de minutos por lado está perfecto. La idea es que tome el marcado y el sabor de la parrilla, pero no queremos cocer aquí la carne. Después va para adentro el asadito de tira y como este trae más grasita, comienzan las flamas y a salir el humo. Lo que más nos gusta, hombre, que no se apague la lumbre. Acuérdate, nada más un par de minutos, no la queremos asar toda aquí. Ya que está sellada la carne, voy a colocar un poco más de carbón para que se vaya encendiendo. Estas son rebanadas gruesas de tocino. Lo que vamos a hacer aquí es cortarlas en cuadritos para utilizarlas para este relleno. El tocino lo puedes pedir que te lo rebanen grueso en el súper y quedan así los cubitos. Vamos a reservarlos en un plato y comenzamos a cortar el lomo. El grosor de los cubos de la carne te lo dejo completamente a tu gusto. Corta los bocados del tamaño que más te guste. Aquí se puede notar cómo la carne solamente está sellada y le falta cocción. Eso es exactamente lo que estábamos buscando, porque vamos a preparar el relleno del pavo en la estufa. Así que cortamos la carnita de res. Mira nomás qué chulada, ya está cortada y la vamos a reservar por un costado. En un sartén caliente va para adentro el tocino en cubitos. Aquí vamos a dorar hasta que suelte su grasita y aprovechamos de una vez para sazonar con pimienta negra. Cuando ya haya soltado grasita suficiente, va para adentro el ajo picado. Lo mezclamos bien para que se vaya dorando. Agregamos un poco de jugo sazonador, mostaza, solo un poquito para que le dé sabor. Y cuando esté bien doradito, agregamos la carne de lomo de cerdo. Cuando esto ya esté dorando, agregamos 300 mililitros de refresco de cola. Ya sé que suena raro, pero créeme que la mezcla que estamos haciendo le da un sabor espectacular. Lo vamos a dejar aquí hasta que reduzca la mayor parte del líquido y después lo reservamos por un lado para dorar la carne de res con un poco de mantequilla, porque ahora sí, aquí viene lo mero bueno. Sazonamos con un poco más de sal al gusto y pimienta. Van para adentro las aceitunas y agregamos un chorrito de vino blanco. Aquí dejamos que reduzca el líquido mientras la carne queda cocida y después agregamos encima la carne de cerdo que preparamos de inicio. Aquí se van a mezclar todos los sabores y sus jugos. Y mira, este es un relleno muy delicioso y con un sazón bien navideño. Aquí llegó el protagonista, un pavo de 7 kilos aproximadamente. Al igual que el pollo, en esta parte de la rabadilla siempre tiene una acumulación de grasa junto con la piel y con un cuchillo es muy fácil retirarla. Algo que me gusta hacer es meter la mano entre la piel y la carne para separarla y así untar mantequilla por dentro. Eso hace que quede espectacular.
Ya que limpiamos los excesos de grasa, estamos listos para rellenar. Yo te recomiendo pasar una cantidad de relleno a un plato para evitar la contaminación cruzada. Yo me emocioné e hice bastante relleno, y no va a caber todo dentro del pavo, pero así me aseguro que solo la carne que está en el plato es la que va a tener contacto con el pavo en crudo mientras lo estoy rellenando, y lo que está en el sartén lo podemos recalentar y servir aparte. Esto que tengo entre manos es un montón de mantequilla, y voy a comenzar untando por dentro de la piel. Después voy a realizar unos nudos con hilo de cocina para sujetar las alas y las piernas del pavo. De esta manera voy a hacer que conserve su forma y que el relleno no se vaya a salir dentro del asador. Amarramos primero las piernas. Después pasamos por las alas. Y por la parte del cuello terminamos el atado. De esta manera es más sencillo conservar la forma al hornear en el asador. Regularmente las paveras tienen esta estructura para sentar el pavo. Aquí lo acomodamos adentro y ahora sí cubrimos con mucha mantequilla todo el exterior. En la pavera también aprovechamos para acomodar algunas papitas, igual y también puedes acomodar otros vegetales. Agregamos el resto de la botella de vino blanco que usamos de inicio para que haya humedad. Cubrimos muy bien con papel aluminio toda la pavera para que se conserve esa humedad. Con las brasas por los costados, colocamos el pavo al centro y tapamos. Yo acostumbro tomar como referencia al hornear piezas grandes media hora por cada kilo de carne entre 230 y 250 grados Celsius de temperatura dentro del asador. Así que este pavo es de 7 kilos. Se llevó 3 horas y media tapado con las ventilas por la mitad. Es momento de quitarle el aluminio y untarle un poco de mantequilla por encima. Ahora voy a retirar la pavera para quitar toda la humedad y a colocar solo la estructura con el pavo. Le vamos a dar 30 minutos más, pero a calor sin humedad. Y agregamos unos trozos de leña de manzano por los costados para que se ahume. De esta manera vamos a darle un acabado doradito y ahumado a la piel. Mientras tanto retiramos las papitas de la pavera y vamos a preparar un gravy muy sencillo para acompañar. El jugo que quedó en la pavera es puro sabor, así que lo colamos y cuando se asiente el jugo encima quedará flotando la grasa. Yo la estoy retirando con una jeringa de cocina, pero con una cuchara también se puede. Después rebanamos unos cuantos champiñones. Mira, esto lleva 15 minutos en el asador y chécate el color que está agarrando este pajarraco. Le untamos un poquito más de mantequilla para que siga dorando y tapamos durante 15 minutos más con las ventilas completamente abiertas. En un sartén caliente van 30 gramos de mantequilla. Cuando ya esté derretida, agregamos 4 cucharadas de fécula de maíz. Esta nos va a ayudar a que se espese el gravy. Cuando esté bien mezclada, agregamos los champiñones para que comiencen a soltar humedad y a mezclarse con el sabor de la mantequilla. En este punto sazonamos con pimienta y sal al gusto. Y ahora sí va para adentro el jugo del pavo, que no es otra cosa más que puro sabor. Por último agregamos 3 cucharadas generosas de crema de leche y mezclamos en lo que se reduce el líquido y que agarre la consistencia que queremos. El pavo lo vamos a presentar con algunas rebanadas de naranja y cerezas. Lo vamos acomodando en el plato donde vamos a servir. Este pavo ya está listo. Ve nada más qué pinta y qué colorzazo tiene. La verdad estoy súper impresionado con este resultado. Tiene un color doradito espectacular. Mientras lo presentamos, la carne está reposando. Es súper importante darle cuando menos 30 minutos de reposo antes de cortar para evitar que los jugos en la carne se evaporen al cortarla y que nos quede una carne seca. Y mira nada más, pavo relleno en el asador. Aquí retiramos los hilos y esta mesa está servida.
Mira nada más qué belleza de carne, suavecita y deshaciéndose. Pechuga de pavo, suficiente relleno por un lado. Encima el gravy con los champiñones. Unas hojitas de espinaca, papitas. Quesito crema con nuez. Y un croissant. Y si se te antoja una pierna de pavo, mira, se desprende sin esfuerzo. Ahora sí, lista la cena para compartir. Wow. No olvides dejar tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio.